Un saludo muy especial. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Estamos en la fiesta de Pentecostés. Es la gran fiesta donde el Espíritu Santo desciende y convierte el corazón de los apóstoles que tienen miedo en unos corazones llenos del fuego de Dios para anunciar a Jesucristo que ha resucitado y está vivo en medio de nosotros. Las experiencias de Pentecostés en la Biblia no solamente son las de Hechos en el capítulo 2, porque si tomamos la Sagrada Escritura, también hay otras experiencias de Pentecostés donde el amor de Dios hace que ocurra un milagro muy grande. Si miramos, por ejemplo, el primer Pentecostés es en la Santísima Virgen María. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, nos describe esa experiencia de Pentecostés. El amor de Dios desciende a una mujer sencilla de Nazaret llamada la Santísima Virgen María, y allí ocurre el primer Pentecostés. Ese primer Pentecostés es la encarnación de Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Por eso una experiencia de Pentecostés es una experiencia donde el Espíritu Santo hace que en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, se encarne la presencia de Jesús viva. Esa es la experiencia de ese primer Pentecostés. Pero también vemos que la Virgen María, habiendo recibido esa gracia del Espíritu Santo, habiendo recibido esa presencia de la encarnación del Hijo Santo de Dios, no se queda con esa experiencia, la transmite, la predica, la da a comunicar. Y ocurre el segundo Pentecostés en la Sagrada Escritura y aparece también en el Evangelio de San Lucas, cuando la Virgen María va y visita a Isabel y a Juan el Bautista, que ya está gestado en el vientre de Isabel. Allí ocurre un Pentecostés de gozo, de alegría, porque se transmite el Espíritu Santo, alegría y gozo en Isabel y Juan el Bautista. Pentecostés es alegría, Pentecostés es gozo del amor de Dios. Cuando desciende la presencia del Espíritu Santo, se siente uno lleno de esa alegría y de ese gozo. Eso es lo que transmite el Espíritu Santo. Pero también ocurre el Pentecostés de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que es el Pentecostés que tal vez más conocemos. El Pentecostés donde da inicio a una iglesia predicadora, a una iglesia misionera. Es decir, el Espíritu Santo desciende y toma el corazón de los apóstoles que tienen miedo, que tienen tristezas, que están encerrados en un lugar haciendo oración. Pero el Espíritu Santo hace que ese Pentecostés se abra a la iglesia universal, que ellos salgan y prediquen que Cristo está vivo. Es una experiencia muy hermosa la del Pentecostés de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. El Espíritu Santo hace que uno salga de sus miedos, de sus temores, de sus egoísmos y se abra para anunciar la gracia de Jesucristo que está vivo. Pero también ocurrieron otras experiencias de Pentecostés y que el libro de los Hechos de los Apóstoles narran con gran fuerza y con gran unción. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 nos habla de ese Pentecostés de Samaria, cómo Felipe anuncia con poder y ocurren milagros cuando anuncia a Cristo que ha resucitado. En ese lugar ocurre un Pentecostés de poder. Viene el Espíritu Santo y llena a Felipe de una fuerza tan extraordinaria que ese Pentecostés se convierte para ese pueblo de Samaria en un Pentecostés de poder. El Espíritu Santo viene a traer poder, poder para anunciar el reino de Dios, poder para anunciar que Dios tiene la grandeza y tiene la fuerza para transformar el corazón de todo aquel que quiere escuchar una palabra de consuelo. Esa palabra de consuelo viene del Espíritu Santo que obra maravillas en cada uno de nosotros. Pero también los Hechos de los Apóstoles nos hablan de otro Pentecostés. Ocurrió en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Un hombre llamado Saulo de Tarso, que se ha convertido en un perseguidor de la iglesia, también tiene un Pentecostés muy increíble y maravilloso.
El Espíritu Santo también va a tomar a este hombre que luego se va a llamar San Pablo, el gran San Pablo. Dos preguntas cambian la vida de San Pablo en esta experiencia de perseguir a Jesucristo. Jesucristo se le aparece en una visión, en un rayo de luz y de fuerza que toca su corazón. Y Pablo en ese momento hace dos preguntas muy importantes. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Esas dos palabras cambian la vida de Pablo. ¿Quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso es lo que el Espíritu Santo le va a mostrar. Porque Ananías, un hombre santo y de Dios, impone las manos sobre este hombre y se convierte en el gran predicador de los gentiles, en el gran predicador de las naciones. Este Pentecostés es un Pentecostés maravilloso, porque este Pentecostés abre el corazón de Pablo y lo hace un evangelizador de los gentiles, un evangelizador de las naciones. Pablo tiene esa experiencia de ese Pentecostés que lo convierte, que lo transforma y se convierte en un instrumento muy valioso, como Cristo mismo va a hablar de él. Pero también hay otro Pentecostés que aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, y es el Pentecostés de Cornelio. Pedro va a la casa de Cornelio, que es un hombre romano, y empieza a predicarles, y ve cómo como el Espíritu Santo desciende sobre esa familia, y hay un Pentecostés para saber, Pedro, que no solamente el Espíritu Santo, que no solamente el mensaje de Cristo es para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Qué experiencia tan hermosa la de Pedro en la casa de Cornelio, cuando hace que el Espíritu Santo, que es tan grande y tan maravilloso, hace que la misión se abra. Y de ese Pentecostés es que bebemos nosotros. Porque no pertenecemos directamente al pueblo de Israel, pero pertenecemos por la fe, por la adopción que Dios ha hecho de nosotros. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió para que fuera un ejemplo para todos los pueblos, pero es el mismo Dios, el Padre de todos, que a través de ese Pentecostés en la casa de Cornelio, también nosotros estemos incluidos en ese Pentecostés de los gentiles. Pero también aparece en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, cómo ocurre un Pentecostés en Éfeso. San Pablo va y les habla del Espíritu Santo, y estos hombres, 12 hombres, dice: pero el Espíritu Santo, nosotros no hemos recibido ese Pentecostés del Espíritu Santo. Solamente hemos recibido un Pentecostés de conversión, un Pentecostés que anunció un bautismo de conversión solamente de agua. Y Pablo le dice: pero ¿cómo que no han recibido al Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es el que viene con fuego a bautizarlos. Y allí ocurre en Éfeso a esos 12 cristianos un bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, miren cómo el Espíritu Santo en cada uno de estos momentos que les he predicado hace que el corazón tenga una explosión del amor de Dios. Y cuando uno recibe esa explosión del amor de Dios, uno no puede quedarse con ese fuego que es más grande que uno mismo. Esta experiencia de este Pentecostés es una experiencia del amor de Dios, es una experiencia de la cercanía de Jesús, que está vivo, que ha resucitado y está en medio de nosotros. Es una experiencia del Espíritu Santo que nos lleva a la santidad, que nos lleva a tener fe cuando las cosas parecen ser difíciles. El Pentecostés es la experiencia de sentir la luz de Dios cuando hay oscuridad. Es de sentir la alegría de Dios cuando hay tristeza. Es sentir la gracia del perdón de Dios cuando hemos pecado. Es sentir la mano de Dios que nos levanta cuando hemos caído. La experiencia de Pentecostés, queridos hermanos, es una experiencia que transforma, que cambia, que santifica, que convierte, que nos llena de esa experiencia grande del amor de Dios. Por lo tanto, los bendigo.
Y pido que el Espíritu Santo llegue al corazón de cada uno de ustedes. Que este Espíritu Santo que hoy les he predicado y que llenó a la Virgen María, que llenó a Isabel, que llenó a Pablo, que llenó a los primeros cristianos, que llenó a la comunidad por ejemplo, de Éfeso, también los llene a ustedes. Oro para que ese Espíritu Santo llene el corazón de las familias, para que ese Espíritu Santo llene el corazón de los jóvenes, de los niños. Que el Señor los bendiga, que el Señor siempre esté en ustedes y que esta experiencia nos haga cada día más partícipes de la misión de la Iglesia, predicar a un Cristo vivo que está con nosotros.